Entonces, seguimos. Cálculo. Bueno, el cálculo ya vimos, ¿no? Y acá les dejo otro dato importante. Voy a poner otro dato acá. Ya voy a borrar esto, ¿no? Para tener más espacio. Aquí abran sus ojos, pongan sus 5 sentidos. Ya. Para el metano son 2, puede ser 28 o puede ser 30 el potencial de calentamiento atmosférico. ¿Ya? Porque 30 tiene que ser cuando proviene de fuentes fósiles. Y 28 cuando proviene de fuentes no fósiles, o de fuentes no fósiles. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo sacan? Bueno, fuentes no fósiles es, por ejemplo, la descomposición del metano cuando es generación de residuos sólidos o aguas residuales. Ya, entonces acá, en este caso sería residuos sólidos y aguas residuales. ¿Ya? O sea, cuando proviene de la descomposición de la materia en condiciones anaeróbicas. Ustedes ahí van a usar 28. ¿Ya? Y cuando van a usar fuentes fósiles, cuando provenga de la quema de combustibles. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué creen ustedes que es esa diferencia? Aquí en las fuentes no fósiles, ¿qué estamos diciendo? ¿De qué lo estamos privando a la materia orgánica? No tiene oxígeno. Y acá, para que exista la combustión, porque estos se queman, ¿qué tiene? Oxígeno. Entonces la diferencia es el oxígeno. Cuando el metano con energía reacciona con el oxígeno, ¿qué está generando acá? Está generando agua más CO2. El agua también. Y este es el que le aumenta 2 puntos. Bueno, aquí me falta balancear, pero o sea, aquí sería, a ver, ¿cómo me balancear? Sería 2. Sí, ¿no? Sí está bien. Ah, no, aquí hay 2, 4. Listo. Ya, entonces, pero eso es lo que les quiero demostrar. O sea, ¿por qué es más? Y esto viene en el AR5. Nosotros, Assessment Report, no había eso. Pero se dieron cuenta, oye, pero sí, ¿no? Sí, o sea, se está afectando más y por lo tanto está generando más CO2. ¿No? Y eso tiene que expresarse de alguna manera. Entonces, por eso es que le pusieron 30. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado a la hora de, cuando ya estén calculando, ¿no? Tengan cuidado. Por ejemplo, el ejercicio anterior, esos 100 toneladas de metano que les puse, tienen que ver de dónde provino ese metano. Si vino de combustión, no es por 28, es por 30. ¿Ya? Tengan ese detalle ahí. Bueno, luego, se multiplica así y, bueno, aquí ya les había adelantado, pero se expresa, siempre se expresa en unidades de masa, ¿no? Unidades de masa de dióxido de carbono equivalente. Ahora no solamente puede ser una E, algunos le ponen EQ, ¿no? Pero o sea, siempre que vean una E ya es equivalente, entonces ya saben a qué se refiere. Entonces, bueno, otra cosa es que también cuando ustedes vean, digan huella de carbono o digan el servicio de, no pongan por favor medición de huella de carbono, porque eso es, cada vez que yo veo el título ahí, medición de huella de carbono, y así me jalo los pelos porque no se mide la huella de carbono. No vas con un equipo y te pones ahí a medir como cuando vas a medir material particulado u otro. La huella de carbono se calcula.
¿ya? Y por lo tanto, si hay cálculo, hay una incertidumbre. Y es algo que también ustedes tienen que luego poder hacer, ¿ya? Es una información errada que sería. Exacto. Si el cliente te da una información mala, tu cálculo va a ser malo. Por eso no es solamente hacer el cálculo y numeritos, tienes que ir donde el cliente, como les digo, conocerlo, estar incluso ahí con él, cómo es el proceso por el cual te ha dado la información que te ha dado, y ver si es que como parte del proceso puede haber algún error. A mí me pasó una vez que se comieron un número y en lugar de poner, por ejemplo, 298, me estaban dando 2998, porque habían puesto 2 veces el 9. Entonces, de 200 a 2000 es bastante, ¿ya? Y era combustible. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ahí? Después que reciben la información y ustedes la procesan, siempre pidan mensual, como mínimo pidan la información, porque ahí en el mes uno se da cuenta picos, ¿no? A veces esos picos son explicables, pero a veces no. Entonces, cuando yo le pregunté, por ejemplo, en este caso, me dijeron, no, es que esa vez se compró más combustible. ¿Tanto? Bueno. Entonces, después fuimos a hacer un muestreo y justamente yo pedí un dato sobre ese numerito que me parecía raro. Cuando es mucho, tienes que hacer un muestreo. Por ejemplo, cuando es transporte aéreo, ¿no? Es una empresa grande que tiene un montón de vuelos, son como 2000 vuelos, entonces no vas a estar chequeando el número con el ticket, no 2000, sino haces un muestreo al azar y empiezas a pedir los tickets al azar, por ejemplo, ¿ya? Pero en ese caso, por ejemplo, energía eléctrica son 12 meses, entonces 12 recibos, ahí sí los chequeas uno por uno. Claro, hay evidencia estadística. Exacto. Siempre tiene que haber evidencia documentaria, se le llama. Evidencia documentaria. ¿De dónde me han sacado ese número? Ahora, si no tienen, por ejemplo, en el caso de la caracterización de los residuos, porque eso se llama una fuente secundaria, no es la fuente primaria, ¿ya? Entonces, para regresar acá, se mide en masa de dióxido de carbono equivalente. Ya, ahora, ¿cuánto equivale una tonelada? ¿Se acuerdan que yo les dejé el número acá? Una tonelada equivale, bueno, tú eres forestal, ¿no? Sí, ahí seguramente vas a... Pero en promedio son 3 árboles que capturan una tonelada de CO2 y estos arbolitos tienen que crecer 15, 20 años y capturarlo, ¿ya? Pero depende muchísimo de la especie. Depende muchísimo de la especie, de cómo en el ambiente en el que está, etcétera. Hay una gran variedad, ¿ya? ¿Quién captura más? ¿El eucalipto? O más rápido es el eucalipto, ¿no? Pero crece mucho más rápido, entonces. También es más ácido. Sí, pero bueno, depende, porque cada especie tiene su hábitat. Si lo vas a tener acá. No, pues. Siempre he escuchado que es como medio celoso el eucalipto. Sí. O sea, solamente de eucalipto y... No, tiene una Sí, temperatura también de promedio para que ellos puedan vivir. Si es muy cálido, no. Tiene que ser, digamos, frío, una altitud. Pero cuando, por ejemplo, si hay MDL, los preferidos eran eucalipto y los pinos. Pino radiata, pino pátula, me acuerdo. Los pinos crecen en todos lados. Sí. Bueno, entonces, pero en promedio más o menos es eso. Ahora, la que más me gusta a mí, porque son la que más lo entiendo y no hay tanto variabilidad, es justamente esto. Imagínense la pelota de Kiko, ya, pero una pelota de Kiko de 10.3 metros de diámetro, o sea, casi 3 pisos, ya, eso es una tonelada, ya, una pelota de Kiko de un diámetro de 3 pisos. Y cuando les dije que habíamos emitido en transporte 24.000, ¿qué les dije? Gigagramos de CO2 equivalente. Por ejemplo, gigagramos o millones de toneladas es la unidad que usamos en inventarios nacionales. Para sus huellas de carbono corporativas se usan toneladas. Y cuando van a hablar de productos, usen kilos o gramos, ¿ya? Aquí es un giga. A ver, ¿qué es un gigagramo? ¿Cuánto es un giga? ¿Se acuerdan? 10 a la 9. 10 a la 9, o sea, el 1 con 9 ceros gramos de CO2 equivalente. O sea, esto equivale a 1000
toneladas. O sea, estamos hablando acá de 24 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿No? O sea, 24 millones de esas esferas gigantes. Solamente por transporte en el Perú. Porque el nacional son 120, más o 4 menos. millones. Sí. O sea, todas esas pelotas de Kiko en todo Lima, O sea, imagínate. como esos edificios. Sí, ajá, exacto. ¿Y cuánto representa el Perú a nivel mundial? ¿Cuánta población tenemos? 0.3% de las emisiones. ¿Se imaginan Y ese nivel? ay, Dios santo. Ya, eso, en un año. O sea, nosotros emitimos eso, pero al final, o sea, el planeta está tan contaminado por otros Los países y los países, prácticamente. Nosotros nos afecta. Sí, claro. Así Claro. es. Es más directa, podría decirlo. Exacto, sí, eso es cierto, no es Es que nuestra no lo podemos. contaminación no es por industrialización, sino por la tala de árboles o la silvicultura. Esta es la tercera fuente más importante en el Perú. La primera es, como bien dice la colega, es justamente la deforestación, ¿no? Y por ello los forestales lo saben. No, Claro. especialmente si estos forestales han trabajado en inventarios, sí, es la deforestación. Pero también hay una gran ambigüedad cuando los forestales se ponen a discutir de cómo calcular las capturas, y esto es ya yo nunca siempre he estado en esos líos, pero yo ya me retiro porque es de nunca acabar. Ustedes son bien complicados para hacer esos cálculos, porque justamente en el infocarbono, que seguramente no sé si Margot les ha comentado, a nivel nacional tenemos el infocarbono, que es donde están solo los inventarios nacionales hasta el 2014. Perdón, hasta el 2012. Están inventarios nacionales 2000, 2005, 2010 y 2012, que son justamente los que mi equipo y yo hicimos, pero después ¿Ya no ha habido más? sí hay, pues, pero justamente por eso les iba a comentar. Ya hemos hecho, bueno, se ha hecho, ya lo hizo el Ministerio, 2014, 2016, justamente nosotros hemos hecho 2016, pero solamente de transportes, pero no los han publicado porque justamente los forestales no se ponen de acuerdo en el número. Es que cada año que se hace se tienen que revisar las anteriores, porque ¿qué pasa si cambiaste la metodología? ¿No? Y para que haya una serie, lo que llamamos en inventario serie temporal coherente, ya tiene que tener coherencia para que te puedas comparar y poder decir, si tú no estás usando la misma metodología, ¿cómo vas a decir reduje o incrementé? ¿No? Entonces tienes que uniformizar la metodología, y resulta que como USCUS, o sea, deforestación, es el sector que más impacta en el Perú, entonces tiene que estar recontra revisado y tiene que estar de acuerdo, tiene que tener un consenso. Entonces, como no ha habido consenso, no se ha publicado todavía. Ya está terminado, me han dicho, ya están actualizados los años anteriores, pero todavía lo van a publicar. Entonces, ustedes, si quieren ver cómo se calcula y cuáles son, vayan al infocarbono, que es del ministerio, y ahí van a encontrar todo, absolutamente todo, los Exceles y todo, ¿ya? Bueno, entonces ya se imaginarán, tenemos 24 millones solamente por transporte en un año, 2016. Y acuérdense que estos gases de efecto invernadero, una de sus características es justamente que se van acumulando en la atmósfera. No es que ya emití un año, bueno, ya, no pasa nada. No, sino que se sigue allí y recibe el del año siguiente y así. ¿Ya? Así ¿Y que el gas que se está utilizando ahora? Eso todavía no... el gas natural. Claro, que no está inventariado, ¿no? Porque eso se No, sí está. No, pero, sí está, claro que porque sí. el gas se ha incrementado en estos últimos años más. En el año 2010 es donde empezó el boom del gas de camisea. Ya, pero ahora ya todos los carros casi tienen gas. Claro, pero el gas no significa que no emita. El gas claro, sí emite. pero se supone que debe de reducir. Sí, claro. pero no sé. O sea, es tanta la demanda que o sea, prácticamente... que solamente eso significa
uso de otra forma de... Sí, de mejor producir. dicho, imagínense, y aquí ya vamos a trabajar con escenarios, imaginemos un escenario donde no hubiera gas, ¿qué estuviéramos usando? Diésel, Claro. estuviéramos emitiendo mucho más, ¿no? Ujú. Pero con el gas, en realidad no estamos emitiendo mucho más, pero de todas maneras emitimos. Entonces, ¿qué ha pasado? El incremento de carros está haciendo de que eso casi no se vea. Claro, claro, porque por ejemplo, imagínate que en nuestro escenario tenemos que 100 vehículos hubieran estado consumiendo diésel, pero el gas está barato y los vehículos ahora, pues en comparación de hace 20 años o 10 años, están baratos. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Todo el mundo se compra su vehículo y todo el mundo quiere tener su vehículo, ¿ya? Entonces, por eso es que no se nota mucho. ¿Ya? Pero, o sea, eso, si hubiera sido con diésel, hubiera sido mucho más. ¿Ya? Bueno, no se nota en los inventarios, porque los inventarios van creciendo cada año. ¿No? Entonces, bueno. Y aquí justamente viene lo que tú comentabas, ¿no? Aquí son las emisiones anuales a partir de 1751, ¿ya? Y aquí va a ver aquí, identifiquen cuál fue el primer país que empezó así a dispararse. Ay, esto que viene de China. Ya, vamos a ver. Desde 1751, ¿ya? O sea, Producción industrial. 1700. sí, miren, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Pero no veo nada. Todavía no pasa nada, todo era paz y amor. Así como las carátulas de los evangelistas, ¿no? Decían, sí, todo vivía, sí, naturaleza. Ya vieron, ¿ves? México. ¿Quién fue? Inglaterra, la primera. Esta fue la primera. Ah, claro. Fue la revolución. Después, miren. Francia. Ajá. Y aquí ya por aquí salió China, ¿no? 1960. Y nosotros No, no veo nada. Mira, Ese no lo sé. Nada, nosotros somos de color. Pero Brasil también será por la deforestación. y además que Brasil es una de las Sí, potencias más importantes del mundo, ¿no? Entonces, por eso. Bueno, entonces, no sé si han leído algunos episodios de, bueno, historia en Londres, en algún momento tuvieron que prohibir el uso de carbón para calentarse, ¿no? Porque ellos tenían en invierno lo usaban mucho. Y justamente Londres es uno de los primeros países que empezó a emitir más de lo que podía soportar la atmósfera, ¿no? Y porque en Londres ocurrieron varios episodios de que tú no veías más allá de, no sé, de 10 metros, de 5 metros. ¿Por qué? Por la contaminación. Pero ya estamos hablando de otros. Cuando yo digo contaminación, estamos hablando de material particulado, de smog, que no tenemos que confundirlo, ¿ya? Es que ellos tenían sus lámparas de aceite. Exacto. Para calentarse, ¿qué es lo que usaban? Carbón, ¿no? Entonces todo el mundo usaba carbón y entonces eso generaba material particulado y entonces los tuvieron que prohibir en un momento. Ya, y justamente estos países, ¿no? Cuando empezaron su desarrollo, empezaron justamente usando así de manera indiscriminada carbón, petróleo, ¿no? Todo eso, especialmente nuestro querido Estados Unidos, donde ve petróleo, ¿no? Entonces, justamente nosotros, a pesar de ser el 0.3%, como país en vías de desarrollo, nuestro compromiso es crecer de manera sostenible. Por eso es que no debemos descuidar el lado de la mitigación, si bien es cierto, la adaptación es urgente, ¿ya? Ingeniero, una consulta. Sí. Hace un momento usted habló de que en el Tratado de Cambio Climático, el único país que no firmó el acuerdo fue Corea Del Norte, sí, pues. Corea del Norte vive aislado de todo el mundo, o sea, no le importa nada, es un dictador. Simplemente por su gobernanza, nada más. Sí. Ellos no están dentro de casi ningún tratado internacional, o sea, ellos viven apartados y a la gente le hacen creer pues que ganan la Copa Mundial y tanta cosa. Ellos sí son una isla en el planeta y bueno, ese es sí
Es un caso. Otro día con un café. Pero es un caso, no. Ese es el único país que está totalmente aislado y no tiene nada. Bueno, además que se quedó tan en la década de los 60 que ni autos tiene. Entonces, ni siquiera se sabe qué tiene exactamente. Bueno, entonces justamente viene aquí esta parte. Tenemos en el año 2012, que son los inventarios oficiales en el Infocarbono, es la cantidad son 47.598 millones de pelotas de Kiko en todo el planeta en un año, ¿no? Entonces, de esto, el Perú más o menos son 171, de lo cual representa el 0.36% del nivel mundial, que es lo que les decía. Sin embargo, bueno, aquí está la fuente. Sin embargo, nos compromete esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a acelerar un poquito, si no, no llegamos, ¿ya? Resulta que las Naciones Unidas tenía lo que llamamos los Objetivos del Milenio, pero como vimos que era realmente la situación bastante grave, entonces le hicieron cambiar, ¿ya? Entonces estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los usan para algunos indicadores, incluso unos reportes empresariales, ¿no? Y dentro de estos justamente está, por ejemplo, energía asequible y sostenible. ¿Qué significa sostenible? Significa que tú vas a dejar recursos para las próximas generaciones, que no te lo vas a acabar ahora mismo, ¿ya? Y además que la naturaleza, con los residuos que generas y todo el impacto negativo, se va a recuperar fácilmente, ¿no? Se va a hacer resiliente. Ya, ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nuevamente se forme petróleo con todos los residuos que están generando? Es que el petróleo y el gas se forma en condiciones muy especiales. Acuérdense que eso ha sido de los dinosaurios que fueron aplastados y fueron enterrados y bajo presiones específicas, ¿no? O sea, si no se convierte en metano. Lo primero que encuentras cuando abres un pozo de gas o de petróleo es metano, porque justamente todo eso está en condiciones anaeróbicas. Ajá, sí. Entonces nosotros difícilmente vamos por otras cosas, por ahí no. Sí. Además ese metano ha estado ahí quieto, tranquilo, nadie lo molestaba. Ese petróleo y ese gas ha estado ahí. Nosotros estamos sacando todo ese petróleo. Entonces le estás devolviendo a la atmósfera todo ese CO2, todo ese gas de efecto invernadero que teníamos hace millones de años. Y hace millones de años la temperatura era mucho más alta, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿ya? Que no debimos hacer nunca eso. Pero bueno. Entonces el objetivo 13 es justamente acción climática, que dice adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. O sea, combatir el cambio climático, esto es mitigación, y sus efectos es adaptación, ¿ya? Entonces, eso es como que nuestra base máxima, ¿no? Nuestro paraguas más grande, el objetivo 13 de la acción climática. Luego tenemos otros porqués, que justamente es lo que ya les ha hablado Margot, ¿no? Que es el Acuerdo de París, ¿no? Donde el objetivo general es justamente no sobrepasar los 2 grados, aunque ahora se está haciendo discusiones para poner mejor 1.5 grados para que sea más fuerte, ¿no? Ahora, ¿desapareció el cañón? Sí, fácil. Bueno, entonces les cuento cómo quedó a la firma, o sea, mejor dicho, en la etapa 1, aquí, se dijo ya, va a estar a firma desde abril del 2016 hasta abril del 2017, les vamos a decir un año, ¿ya? Una consulta, ¿me puedo quedar un poquito más tarde? ¿Ustedes pueden quedar un poquito más tarde? Sí. Ya, porque veo que no, para no tener que correr tanto, ¿ya? Entonces, en la etapa 1 se dijo, vamos a abrirlo a la firma un año, ¿ya? ¿Y qué significa abrirlo a la firma? Significa que los presidentes de cada país o primeros ministros de cada país iban a firmar. Yo como representante del país firmo y digo que sí estoy de acuerdo. Y luego en la etapa 2 es que los congresos nacionales aprobaban ese registro, ¿ya? Y ahí es donde entraba en vigor
cuando por lo menos 55 países o que representen el 55% de las emisiones totales a nivel mundial hayan ratificado, que significa que sus congresos respectivos lo hayan aprobado, además de que lo haya firmado el presidente, entonces ahí entraba ya en rigor el Acuerdo de París. Felizmente, miren, para la firma de los presidentes se dijo un año y al toque lo hicieron, o sea, incluso antes de que se termine la firma de los presidentes. ¿Por qué? Fue el efecto Obama. El señor Obama firmó y una vez que firmó, pues dijeron el más grande ha firmado, entonces va a firmar Australia, Japón va a firmar y empezaron todos a firmar, ¿no? Lamentablemente ahora este señor que está ahí va a salir, pero esa es otra historia, ¿ya? Trump. Bueno, entonces a partir de ahí tenemos las contribuciones nacionalmente apropiadas, determinadas, ahí no me equivocaba en ti. Determinadas. Entonces, a partir de ahí tenemos, y eso lo voy a pasar un poquito rápido porque Margot ya se los dijo, tenemos un business as usual, eso significa BAU, o sea, un escenario donde no hacemos absolutamente nada. Seguimos de acuerdo a como empezamos en el 2010, así seguimos. Eso significa un BAU, ¿ya? Entonces, ahí a partir de ahí se proyectan las emisiones y significa que eso significa que en el año, uy, se me bajó. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros llegábamos al 2030 con casi 300 millones de toneladas, ¿ya? Entonces significa que en un escenario con medida condicionada, o sea, significa que nosotros solitos lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a reducir el 20%, solo nosotros, ¿ya? Y con cooperación internacional, digamos, medida no condicionada, reducíamos el 30%. O sea, la meta del país es 30%. ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, justamente el ministerio, que ya les habrá contado Margot, que tiene un montón de cosas, ¿no? Varias cosas, ¿ya? Bueno, entonces, huella de carbono no significa solamente que yo voy a calcular, voy a darles el número, no significa que, acuérdense que además de calcular, ustedes tienen que ir y verificar esta información que les den, y una vez que tienen su número, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, no significa solamente calcular emisiones de gases de efecto invernadero, sino también tienen que proponer medidas de mitigación, o sea, proponerle al cliente qué es lo que tiene que hacer para poder reducir esas emisiones. Luego plantean les desarrollan un plan de monitoreo, ¿no? O sea, ¿qué les dicen? Por ejemplo, ustedes son el equipo, tiene que haber un responsable de juntar, por ejemplo, la información de todos los combustibles, tiene que haber otro responsable de juntar toda la información, por ejemplo, de la generación de la energía eléctrica comprada. Entonces tienen que armar un equipo. La empresa tiene que armar un equipo para poder monitorear cada cierto tiempo, con unos formatos, estos datos, ¿ya? Entonces es el cálculo, las medidas sí tienen que ser factibles y consistentes, no vayan a caer en el error, por favor, de poner, por ejemplo, ya, medidas, cambien sus luminarias, ya, ¿qué más? Medidas, apaguen el APC, no tienen que ser bien detallados, o sea, esa luminaria, por ejemplo, tiene algo de 30 watts, entonces cámbienla por una que tenga la misma luminiscencia, pero que tenga 10 watts. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto te está costando esta? O sea, vayan al número, como les digo, conozcan al cliente, ¿ya? Porque, por ejemplo, puede ser, no lo hagan en gabinete, sino que vayan y vean cuánto es el número, hagan su inventario de cuántas luminarias tienen, hagan el cálculo y vean si lo pueden comprar aquí localmente, si venden en sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, díganle cuánto le va a costar, dónde lo va a comprar, póngale todo al cliente para que el cliente ya acceda al cambio, porque generalmente y especialmente cuando es sector privado es muy difícil que varíe su presupuesto. Exacto, pero cuando tú le dices, oye, te vas a ahorrar, porque obviamente aquí son 20, 30 watts y le vas a poner uno de 10 con la misma luminiscencia, o sea, va a alumbrar lo mismo o más, entonces vas a ahorrar, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Además de indicadores por medidas, o sea, son beneficio-costo, valor actual neto, tasa interna de retorno y el cuánto te va a costar por cada tonelada que tú reduzcas. Nosotros lo solemos presentar en una gráfica que le llamamos la gráfica de costos marginales. Ese último es costo marginal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a poner acá, por ejemplo, aquí tonelada de dióxido de carbono equivalente. Y aquí vamos a poner dólares, ya, por cada medida. Ya, supongamos que tenemos esta medida 1, luego tenemos esta medida 2, luego tenemos esta medida 3 y finalmente tenemos esta cuarta. ¿Ya? Por ejemplo,